dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar de la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, lunes 10 de febrero del año 2003, estaremos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad para que sobre los pueblos Payananita. Para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Logano. Buenas noches. Tenemos que anunciar para mañana al licenciado Mario Viña, que ya estuvimos con él el viernes pasado, pero vamos a continuar analizando con él la situación económica y sobre todo las medidas que anunció el presidente anoche. Hoy le vamos a pasar una revisión, mañana seguimos entonces un examen pormenorizado en una discusión con el licenciado Viña. También tenemos que reportar una llamada de un viejo amigo, el maestro, bienvenido maestro. Me llamó hace un rato y me dijo, en el barrio María Auxiliadora hay un río, ahí se está perdiendo todo el agua del mundo, porque le pasamos la información a la casa, porque todo el barrio de María Auxiliadora está lleno de agua porque se está desperdiciando el agua de la red y no es el desperdicio doméstico. Y otra información que tenemos aquí que no pudimos dejar de traerla, dice la artesanía dominicana, afirma República Dominicana el centro de artesanía de América Latina. Esto salió en el suplemento del periódico Nacional. Pero lo que nosotros tenemos aquí es artesanía haitiana y pintura haitiana. ¿Cómo es que el secretario de Cultura nuestro no se mueve en los centros turísticos, por las calles principales de la ciudad, para ver y percatarse de que eso no es así? Bueno, pero aquí estamos para decirle lo que es. Nosotros tenemos mucho que aprender y su cartera tiene mucho que hacer para detener esta distorsión de lo que son los recuerdos, los souvenirs que se llevan los turistas de este país, que son pinturas y artesanías haitianas, no dominicanas. Quisiera agregarle algo a eso. A mí, como ustedes pudieron observar, me movió a risa, porque una expresión de esa naturaleza, externada por el secretario de la cartera que debiera promover precisamente el asunto cultural, el desarrollo cultural del país. Resulta que eso es una declaración que carece de la verdad, de veracidad. Sí. Porque todos sabemos así, a ciencia cierta, que en América Latina hay muchos otros países que están muy por delante de nosotros en esa actividad, y que desgraciadamente nosotros comenzamos un poco tarde a tratar de desarrollarla, pero ya hace varias décadas que estamos emprendiendo en esa dirección. Sin embargo, nuestro desarrollo se ha quedado muy atrás y la cartera de él no está precisamente haciendo lo que debe ser, porque la artesanía que hay, como usted bien señaló, que se ve a simple vista en todas las calles, en todos los centros turísticos, es de manufactura haitiana. Yo le puedo agregar algo. Secretario Raful, amigo mío, váyase ahí a Bávaro y entre a cualquiera de esas galerías que se dedican a los turistas. Y yo lo hice en una de ellas y caminé toda la galería, no encontré una sola obra pictórica ni tampoco de artesanía que fuera dominicana. Era totalmente haitiana, totalmente haitiana. Y eso es al otro extremo de la isla. Estoy hablando de Bávaro, ¿eh? Bueno. Vamos entonces a iniciar. Discurso del señor presidente, nuestro primer tema de hoy de análisis. Mejía anuncia 12 medidas para garantizar la estabilidad. Nosotros decidimos tomar el recuento que hizo el Caribe porque nos pareció la forma mejor organizada de poder enunciarlo. Vamos a verlo. Sí. Impositivas las medidas
El recargo impositivo durante los próximos 3 meses a las importaciones, con la excepción de alimentos, medicinas, materias primas y bienes de capital, un 10%. Un 10% que le pusieron. Subsidios. El gobierno subsidiará a partir de hoy todos los alimentos que registre el precio del gas licuado de petróleo. Las tarifas de transporte público de la ONSA permanecerán subsidiados pese al incremento de las tarifas petroleras. Mantendrá el subsidio a la electricidad en los barrios pobres, al consumo de la electricidad en los barrios pobres. Aumento de las asignaciones del gabinete social y fortalecimiento de los subsidios de productos básicos a través de los mercados de productores de Inespre. Austeridad. Todas las dependencias del gobierno recibirán el mismo nivel de asignaciones del año pasado para los gastos de electricidad y combustibles. Las oficinas del gobierno no podrán utilizar durante febrero, marzo y abril los aires acondicionados. Queda prohibida durante el primer semestre del año la compra de vehículos de motor por parte de cualquier dependencia del sector público. Suspensión durante el primer semestre de todas las exoneraciones de impuestos para la importación de vehículos de motor. Y todos los viajes al exterior por parte de cualquier funcionario quedaron suspendidos y solo podrán realizarse cuando tenga una importancia vital. Suspensión de todos los gastos de publicidad del gobierno durante los próximos 3 meses. Desmonetización de 3.000 millones de pesos. 300. Hay un cero de más. 2.300. No, 300. 300 millones, sí. De pesos, adicionales a los 100 millones ya anunciados, que Mejía se comprometió a ahorrar. Bueno, fíjense esto. Aquí, todas las cosas que las vamos a examinar ahora, no vemos, ¿verdad?, que el gobierno haya hecho el compromiso formal de llevar adelante una disciplina fiscal estricta. Porque uno de los problemas principales que tiene en este momento la coyuntura económica actual no es solamente el alza del petróleo, es el problema cambiario que tenemos en el país, con la devaluación de la moneda, con el hecho de haber dejado al Banco Central sin funciones para propiciar precisamente eso. Pero también tenemos las consecuencias de una ausencia absoluta de disciplina fiscal, al punto que, de acuerdo a los números que ha hecho el amigo Mario Viña y que nosotros discutimos y revisamos con él el viernes pasado, el 99% del presupuesto se está yendo en gasto corriente, de acuerdo a las informaciones que él ha ido recopilando y un trabajo muy importante que ha hecho. Eso puede ser así, puede tener alguna desviación, pero que está encima del 90% no le cabe ninguna duda a nadie. Entonces, eso es una situación que está llevando a que para hacer inversiones, entonces hay que endeudarse, hay que buscar recursos fuera o ir a buscar recursos en los bancos nacionales. Entonces, todo lo que se hace como inversión del gobierno son préstamos a bancos nacionales, que a veces son en pesos y a veces son hasta en dólares, o préstamos a entidades internacionales, o bonos soberanos para llenar huecos, y sobre todo porque es más rápido vender bonos que someter un préstamo a un organismo internacional, porque los organismos internacionales revisan con mucho cuidado y siguiendo un procedimiento todos los proyectos que les son sometidos. Entonces, el desespero que generalmente tiene el Banco Central para manejar los dólares no le permite esperar pausadamente a que se aprueben los proyectos después de pasar por el tamiz necesario y a veces hasta innecesario de los organismos internacionales. Entonces hay que recurrir a los bonos soberanos, que lleguen rápido, los dólares. Entonces, después que hacemos el lío, dejamos los dólares fuera, entonces los traemos de a poquito a poquito.
en la medida en que el Banco Central lo va pidiendo. Pero hacemos el lío grande, ¿no? Primero hicimos uno de 500, lo pusimos a unos de 600. Y cuando trajeron la respuesta de que ya habían colocado los 600, dijeron que se quedaron esperando porque había mercado para 3.000 millones. Lo que nos está diciendo que si fuera por el grupo que está manejando la política financiera y económica de este gobierno, hace rato que tuviéramos una deuda en bonos soberanos todavía mayor, porque en fin de cuentas los bonos soberanos son eso, deuda. Entonces, vamos a examinar el paquete. Aquí por lo pronto, la prensa de hoy trae un muy interesante titular. El gobierno iniciará en 3 meses la autopista El Coral. Aquí está. Miren, se están anunciando medidas de austeridad, pero tenemos ese titular en el periódico Listín Diario de hoy. Si usted le pregunta a la Secretaría de Obras Públicas cuánto va a costar eso, no le va a poder contestar. Porque como el trabajo previo y necesario para saber lo que cuesta cada cosa no está hecho, que es hacer el proyecto, después hacer el presupuesto y sus especificaciones. Y si usted no tiene nada de eso, entonces usted no sabe lo que va a costar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este país? ¿Qué es lo que hemos venido denunciando? Obras con presupuesto abierto. Comience. Y así están haciéndose las obras de los Juegos Panamericanos, los celebérrimos Juegos Panamericanos, que ya decíamos el otro día que no vamos a saber nunca lo que nos va a costar esa aventura, porque el desorden que hay ahí, ni siquiera después vamos a saber lo que nos costó. No lo sabemos ahora de antemano porque no hay planificación, lo he dicho no sé cuántas veces aquí por los Muñoz. Si no hay planificación, ¿cómo se puede saber lo que va a costar? Y además, ¿cómo se puede saber que las cosas van a estar en su tiempo? No se puede saber. Entonces, vivimos en una zozobra que expresan hasta los pocos directivos que quedan ahí en el panel, que de repente, de manera sorpresiva, dicen que están preocupados por la suerte de los juegos. Y entonces inmediatamente sale corriendo algún funcionario del gobierno a decir, no, está todo ya arreglado y van a salir los pagos y todo. Es decir, no hay una buena marcha de los desembolsos versus una programación o una cronología establecida o planificada de cada uno de los eventos. Me refiero a cada una de las obras que se están ejecutando. Entonces, así no se puede. Y no hay presupuesto que aguante tampoco. Entonces, esta obra es otra más. Recuerden también que se estaba pidiendo hacer esto con los bonos soberanos, ¿no? Sí, eso era parte de la programación de los bonos. No, lo estaban pidiendo los interesados. Los interesados, para asegurarse más el hecho de que se iba a realizar la obra. Porque ellos sabían que la alternativa era, si no cabe en el presupuesto, o si lo ponen en el presupuesto y por alguna razón el presupuesto no se puede ejecutar, entonces tenemos el backup de los bonos soberanos. Entonces ahí está la obra. Y creo que de ahí es que va a salir. Porque hay 315 por ahí que quedan pendientes. Entonces, esa obra, yo casi estoy inclinado a creer que, por lo menos en su etapa inicial, va a comenzar a ser ejecutada por parte de los bonos soberanos, de los ingresos de los bonos soberanos. Oigan esto, porque el papel lo aguanta todo y el idioma también. El gobierno iniciará la construcción de la autopista del Coral dentro de 3 meses. Bueno, primero, ellos están dando por sentado que el Congreso lo va a aprobar, ¿no? Porque ya le están poniendo fecha al inicio. Dice, el gobierno iniciará en 3 meses la autopista del Coral, y entonces él mismo dice, Miguel Vargas Maldonado, el secretario de Obras Públicas, dice que el proyecto será enviado al Congreso Nacional. Entonces, ¿cómo sabe que se va a iniciar dentro de 3 meses? Lo va a iniciar antes de que el Congreso lo apruebe. Porque esa es la única manera de saber que dentro de 3 meses lo va a iniciar, ¿verdad? Entonces dice aquí, para cumplir con el pedido de sectores representativos de la región este, que reclaman esta obra como complemento a la gran inversión en infraestructura turística que ha hecho el sector privado. Yo les quiero decir lo siguiente. Lo quiero decir una vez más. El polo turístico del este, que se declaró durante la gestión como secretario de Turismo de Fernando Rainieri, hermano de Fran Rainieri,
que ni siquiera se cuidó de no hacer eso durante su gestión, porque eso se ve muy mal, ¿verdad? Pero bueno, le dieron entonces la categoría de polo turístico para que le cupieran los incentivos que en aquel momento pudieran quedar o quedaran todavía de la ley de incentivos turísticos. Acuérdense que la palabra incentivo pasó a ser mala palabra en este país. Y todas las leyes de incentivos fueron derogadas. Ahora se está comenzando a dar para atrás. Ahora se habla de incentivos para todo. Incentivos y subsidios, esas son dos malas palabras. Eran. Ahora hemos vuelto. No, porque como resulta que las grandes potencias están dando incentivos y subsidios a troche y moche, entonces ahora se dan cuenta que hicimos un pésimo papel de tontos de capirotes, quitando nuestros incentivos y subsidios porque los grandes no han quitado los suyos. Entonces, pero quería recordarle que ese polo comenzó cuando el señor Ted Keel, que es el verdadero dueño de Punta Cana, compró 64 millones de metros cuadrados ahí, en el año 69. Y yo he mostrado el suplemento del periódico de Nueva York, donde el propio señor Ted Keel hace el relato de su magnífica aventura, que la hizo en conjunción con dirigentes de la AFL-CIO, todos los directivos de la AFL-CIO, o sea, el mayor sindicato organizado de los Estados Unidos. Ahí estaba el presidente, ahí estaba el vicepresidente tesorero, ahí estaba el secretario de la AFL-CIO, ahí estaba el vicepresidente del sindicato de la Marina Mercante del puerto de Nueva York. Era una bonita compañía, pero todo eso estaba diciendo que si esos señores eran accionistas y por tanto con socios del señor Ted Keel, es porque habían metido dinero del sindicato ahí. O es que ellos tenían tanto dinero personal como para convertirse en inversionistas ahí. Y el mismo Ted Keel dice que ellos habían puesto muy poco dinero. Lo dice el reportaje. Quiere decir, ¿qué es lo que está diciendo? Sin decirlo. Que usamos un préstamo de los fondos del sindicato autorizados por su directivo y por eso ellos eran socios del proyecto, ¿verdad? Y así comenzó ese proyecto. 64 millones de metros cuadrados. Él quiere decir eso. Eso se llama especulación en bienes raíces. Y estaba expresamente proscrito en la legislación de la ley 153 de incentivos turísticos, porque yo redacté eso y yo saqué precisamente la especulación de tierra de los beneficios de la ley. Y yo sé por qué lo puedo decir, porque yo fui que redacté eso. Por eso la derogaron. Entonces, no, porque yo quería bailar ahí. Ellos pidieron el reconocimiento como polo. Sí. Lo que pasa es que no aplicaban la ley, como no aplicaron la ley de aeropuertos, no aplicaron tampoco la ley de aeropuertos en el aeropuerto de Punta Cana. Es decir, que eso es una operación que se ha hecho al margen de todo el Estado de Derecho de la República Dominicana. Entonces le han ido vendiendo en la medida en que los promotores turísticos que venían a meter dinero en los hoteles comenzaban a descubrir el litoral del Caribe de la República Dominicana, que se compara con ventaja con el mexicano, ¿verdad? El litoral, ¿cómo se llama? De Cancún. Entonces comenzaron las inversiones. Entonces le compraban a Punta Cana de esos 64 millones. El primero que vino fue el Club Med. Sí, el Club Mediterráneo, sí. ¿Verdad? 30 que por cierto, eso se retiró hace muchos años. Pero comenzaron a hacer, detrás de ellos vinieron los españoles y ya se quedaron ahí y se han posesionado de ese territorio. Eso es casi una provincia española. Bueno, y resulta ser que esas son las inversiones. Y entonces ahora quieren que el gobierno le ponga un eje de conexión con la capital para poder traer turistas a la capital de la República, para que hagan un poco de turismo cultural y complementen su viaje, lo cual estaría muy bien. Pero eso no se puede hacer endeudando al país, ni con los bonos soberanos, mucho menos. Entonces, lleven eso al paso, lleven eso al paso y quiten esas presiones, que la situación no está para eso. Y nosotros aquí tenemos que decirle al gobierno que esto es sencillamente lo contrario de lo que debió haber salido en el periódico hoy,
Claro, de acuerdo. acompañando al discurso del presidente llamando austeridad. Esto no es austeridad ni nada que se le parezca, ¿eh? Y ahí tiene que comenzar a poner freno, que se lo hemos estado pidiendo desde que se sentó ahí al amigo Hipólito Mejía. Le hemos dicho, presidente, ponga el pie en el freno de las obras, las inversiones en las obras. Ponga el pie ahí, y lo puso en el acelerador. Y no lo ha quitado. Claro, él tiene un equipo ahí alrededor que lo induce a eso. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos un minuto. Bien, volviendo al paquete de medidas del señor presidente. El primer punto dice recargo impositivo durante los próximos 3 meses a las importaciones, con excepción de alimentos, medicinas, materias primas y bienes de capital. Bueno, esto es una medida tímida, porque después que usted le dice, primero después de haber uniformado por igual las importaciones suntuosas o suntuarias con las indispensables o de primera necesidad, es decir, los Rolls Royce y los Jaguars son iguales que las medicinas, ¿verdad? Y que los yates son iguales que los libros y los aviones y los alimentos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, todo es igual. Bueno, ahora, después de haber abierto esa pequeña brecha en las importaciones y además después de haber dejado sin control de parte del Banco Central el uso de las divisas, puesta a la disposición, porque una función primera del Banco Central es administrar el presupuesto de divisas de la nación. No. Nosotros renunciamos a eso. Eso es lo que han hecho ahí desde el Banco Central. Entonces, abren la puerta a las importaciones. Ahora hay que frenar las importaciones. Y lo hacen tímidamente, 10%. Muy tímido. A las importaciones. No, ahí debían haber prohibido las importaciones suntuarias. Punto. No pueden entrar. Y no por 3 meses, sino mientras no se nivele la situación económica de la nación. No. Bueno, vamos a darle una aspirinita. Entonces ahí está la aspirina. Entonces se deja fuera, es un 10%, ¿verdad? Un 10%. La excepción de alimentos, medicina, materia prima y bienes de capital. Bueno, porque el colmo fuera que le pusieran el 10% a esas importaciones. Después pasa a los subsidios. Dice, el gobierno subsidiará a partir de hoy todos los aumentos que registre el precio del gas licuado del petróleo. Bueno, eso es casi risible. Porque vi en un programa del fin de semana al amigo Rafael Flores, te iba a mostrar un titular de la última hora que no me llegó, que decía, el gas licuado del petróleo sube 313% durante la presente gestión del gobierno. Es decir, es un avión que se ha subido a 30.000 pies, sí, que sube. 30.000. Y está ya en 30.000 pies. Y entonces dice, bueno, todo lo que venga de aquí para allá, nosotros lo vamos a absorber, para que se quede en 30.000 pies. Porque no se le está dando cumplimiento a la ley de hidrocarburos, que dice que el precio del gas licuado del petróleo debía ser en este momento el mismo que tenía cuando se promulgó la ley, que era 6 pesos el galón. ¿Y usted sabe en cuánto está? Con la disposición del fin de semana, en 25,97. Casi igual que el querosén, que el gasoil regular. Que el gasoil regular. Sí. Casi. Está en 28. Ajá. Está en 26. Bueno, entonces, quiere decir que después de ignorar olímpicamente la ley de hidrocarburos e interpretarla de una manera acomodaticia, como lo estaba haciendo la Secretaría de Industria y Comercio, diciendo que a través del gabinete se van a hacer las compensaciones, pero eso no es lo que dice la ley. Usted no puede hacer lo que usted quiera, usted tiene que hacer lo que dice la ley. La ley dice que tiene que ser subsidiado directamente y debe costar lo que costaba en el momento en que se promulgó la ley, 6 pesos el galón. ¿Cómo enmiende la ley? Vaya entonces, fájese otra vez con el Congreso. Después dice, las tarifas del transporte público de la ONSA permanecerán subsidiados pese al incremento de las tarifas petroleras. Bueno, eso está bien, porque la ONSA hace un servicio de una gran utilidad para el movimiento de todo el segmento trabajador que se tiene que mover desde su casa al sitio de trabajo y viceversa. Pero déjeme decirle una cosa, la ONSA va de mal en peor. Esas guaguas
ya van caminando por la calle, van pulseando con el tráfico. Antes iban en la disciplina de un carril, cuando Hanle Hermann se la inventó y tenía su carril dedicado y no se salían de ahí. Y era una especie de tren, que estaba supuesto tener también una periodicidad de salida, es decir, que cada tantos minutos y con las fluctuaciones del tráfico que pudiera incidir, entonces pasaba frente al usuario una guagua cada tantos minutos. Bueno, nada de eso está. Lo que hay es un fulano montado en un y si no, que salga el señor Castillo a caminar las calles de la ciudad con una cámara para que retrate sus propios ómnibus haciendo maromas en el tráfico de la ciudad. Después dice aquí que mantendrá el subsidio a la electricidad en los barrios pobres. Bueno, pero ¿cuál electricidad? Porque los barrios pobres lo que son apagones. Hoy, ¿por qué está levantado Capotillo? Porque le están dando mucha electricidad, no porque le están dando apagones. Entonces, vamos a ver. Aumento de las asignaciones del gabinete social y fortalecimiento de los subsidios de productos básicos a través de los mercados de INESPRE. Bueno, aumento de las asignaciones del gabinete social. Eso es lo que está apuntando es a otro desorden de gasto. Porque ahí no hay control de lo que se gasta. Esos son dineros que fluyen por ahí, no se sabe a dónde van a pagar. Entonces, vaya usted a saber. Sí, vaya usted a saber a dónde va a pagar. No queremos saber. Bueno. Entonces dice también que se van a subsidiar los productos básicos a través de los mercados de INESPRE. Bueno, eso está muy bien, pero yo me pregunto, se van a subsidiar los productos, pero usted le va a entregar la intermediación a unos extranjeros, porque ese es el proyecto de los españoles. Usted lo está poniendo en el medio, entre el productor y el consumidor urbano. Una empresa privada española. Después salió otra versión, que fue la que vimos. Sí. Y que unos frigoríficos, ¿no? Ajá, esa es la última. Pero no se supo nunca si era que lo estaba comprando como complemento del otro proyecto o en sustitución del otro proyecto. No se ha establecido claramente la Eso no se sabe, porque nosotros no sabemos nunca nada de lo que está pasando en el país. Bueno, pero si el proyecto aquel que se ensalzó tanto, que lo ensalzó tanto el secretario de Agricultura, era entregarle la intermediación de todo el flujo de alimentación que venía del área productiva rural hacia el medio urbano, porque el campo trabaja para la ciudad, ¿verdad? Pero el que se coloca en el medio es un parásito, porque le paga mal al que trabaja en el campo y le cobra demasiado al que trabaja en la ciudad. Y por eso la labor del Estado es reducir esa especulación intermediaria o parasitaria. Pero mientras tanto, eso se queda. O sea, yo no he oído decir que eso se ha eliminado, ¿o tú lo has oído? No, en absoluto, al contrario. Entonces, ¿qué sentido tiene que se haga ahora el esfuerzo de subsidiar los productos, ¿verdad? Yo creo que lo que él quiso decir es no solo que iba a acentuar el subsidio en esa dirección hacia los rubros alimentarios básicos de consumo nacional, sino que iba a expandir el programa de los mercados de productores de INESPRE, que creo que tiene un número determinado ahora, y INESPRE ha proyectado ampliarlo casi. Porque estamos hablando de medidas de 3 meses. Sí, hombre, son medidas de corte muy tímido. Entonces, mientras tanto, el otro proyecto que es para toda la vida está ahí. O sea, no sabemos si lo han retirado. Ojalá lo hayan retirado. Ojalá que el gobierno haya echado para atrás el propósito de darle ese rol a esos extranjeros. Porque eso significa esclavizar al que está fajado en el campo con el lomo doblado y esclavizar al que está trabajando en la ciudad para ganar con qué comprar para que su familia coma, porque esa gente va a hacer negocio como lo están haciendo con todo y ahora lo quieren hacer con el agua también. Entonces no se jueguen con eso. Nosotros se lo advertimos de la mejor buena fe, para que después no se diga, nadie me dijo, no se sabía. Sí sabemos y sí lo decimos, con la mejor buena fe. Y entonces,
Vamos a ver. Las medidas de austeridad son también un poco no están sustanciadas, no son lo suficientemente contundentes, no tienen una programación con un objetivo determinado. Me parece como un poco desquiciado todo lo que... y con mucha timidez, de luego. Todas las dependencias del gobierno recibirán el mismo nivel de asignaciones del año pasado para los gastos de electricidad y combustible. Sí, pero para eso. ¿Y por qué no le dice, primero, ni un centavo más del nivel que tenía el año pasado en nómina ese departamento? Ahí sí. Y una comisión de investigación para votar a todo el material humano superfluo que ha sido reclutado por los fines politiqueros, por la campaña interna que están llevando a cabo los distintos candidatos del PRD a las próximas elecciones, metiendo gente suya en todos los departamentos donde ellos están encabezando. Entonces, ¿por qué no se comienza por ahí? Y tercero. Es lo mismo que ya hemos dicho con relación a los de combustible. Se llegó a proponer que viajen en guagua. Esto son cosas visibles. Los ministros todos viajando en guagua. No, señor. No, para el programa de movimiento del presidente durante la emergencia. Y así se pagó el movimiento del gabinete, el gobierno detrás del presidente. Ahora, aquí hay una medida interesante. Bueno, esta es otra. La oficina del gobierno no podrán utilizar durante febrero, marzo y abril, dice, los aires acondicionados. Señor, hay que decirle al que lo escribió que son los acondicionadores de aire. Porque los acondicionadores de aire acondicionan el aire, ¿verdad? Bueno, pero eso quiere decir que están dando por sentado que todas las oficinas del gobierno tienen el mismo nivel de confortabilidad como para dejar de tener aire acondicionado. Y que se va a ahorrar algo por esa vía, eso no es cierto. Bueno, yo puedo decir una cosa, Trujillo no usaba aire acondicionado porque por alguna razón no había manera de que, en fin, que lo quisiera. Entonces su despacho en el Palacio Nacional, todo eso estaba abierto, ¿no? Después vino la instalación de los acondicionadores de aire en todo el Palacio Nacional. Pero el Palacio Nacional, por su posición, está en lo alto de una colina, es fresco, es decir, usted abre las puertas y es posible que los miembros del staff del presidente puedan trabajar. Los que dan hacia afuera, los que dan hacia adentro se van a morir de calor. Sí, pero y los demás departamentos de la administración pública gozan de la misma posición privilegiada del Palacio Nacional, además del aislamiento del calor que dan esos muros y las galerías que circundan el palacio. No, aquí hay departamentos ubicados en instalaciones o locales tan deficientes que de la única manera que se pueden soportar es con una climatización artificial. Absolutamente. Y créame que hay muchos de eso. Además, esto implementado durante 3 meses. Febrero, marzo y abril. Sí, bueno, yo no creo que tiene ningún objetivo. Dios mío. Es cierto que es imposible dictar una medida para todo el año porque con los calores que tenemos climáticamente en nuestra isla, ¿no? Sería un crimen. De hecho, esa decisión no va a aportar realmente un ahorro significativo. Otras medidas son todavía más significativas que esa y no se han tomado, que es la que usted ha estado proponiendo hace mucho tiempo, que es evitar la fuga de la repatriación desmedida de capitales. Bueno. Y ponerle algún freno por ahí. Entonces, sí. De eso, precisamente yo había tomado nota y no se menciona nada. No, y por no cierto, que el presidente en su discurso le atribuye al sector privado que tiene una falta de control también en el desenvolvimiento económico, que es lo que se le está precisamente tildando al gobierno. Y entonces el presidente dice que el sector privado está en lo mismo. Bueno, lo importante es lo siguiente. Nosotros tenemos una crisis cambiaria. La crisis cambiaria está originada, por un lado, por el acceso libre que se le ha dejado a los agentes extranjeros, a los pesos que están en el bolsillo de los dominicanos, y luego para salir a cambiarlos a como ellos quieran,
en el mercado libre y llevárselos también sin control de nadie, porque el Banco Central no se puede meter en eso. Y entonces eso tiene desquiciado el peso, eso se retroalimenta todo, porque hay ahora unas indexaciones, pero todas esas indexaciones vienen en perjuicio de quién, del propio dominicano. Nosotros todos venimos pagando más porque el gobierno decidió que el Banco Central no tuviera función. Sin embargo, el presidente de la República le ha reclamado acción al Banco Central. Ajá, y a la Junta que el Monetaria. Banco Central ahora no la puede desarrollar porque esas funciones, él las renunció al Banco Central. El presidente le pide que actúe, pero el Banco Central le dice, yo no puedo actuar porque la ley que usted acaba de firmar, que salió de aquí, nos deja sin funciones. No podemos hacer, nos prohíbe hacer algo, alguna interferencia en el mercado libre. Ajá, ¿y quién se inventó eso? Nosotros los dominicanos, no hombre. Entonces eso hay que eliminar eso. Por eso le hemos dicho al presidente, mándese una ley al Congreso y derogue la ley monetaria y financiera, o derogue esa parte de la ley monetaria y financiera, y ponga al Banco Central a controlar la situación. Porque mientras esa puertecita esté abierta y se estén llevando lo que ellos quieran de este país, la centrífuga también está moviendo la devaluatoria y esa está creando una situación de caos en la economía del país. Contribuyendo a eso entonces está el desorden fiscal, la falta de disciplina fiscal, el endeudamiento galopante para que todo lo que se está haciendo, todo lo que se vaya a ejecutar, haya que hacerlo con dinero prestado o tomado de bancos del país o nacionales o del exterior, o con bonos soberanos. Entonces esos son los problemas fundamentales de la economía, presidente. Que es cierto que tenemos un umbral que vamos a hablar en los últimos minutos del programa, la atmósfera de guerra con Irak, porque, amigo Roger, te he estado siguiendo el fin de semana. Está muy bravito, está muy molesto. Pero yo sigo creyendo, el señor Bush, pero yo sigo creyendo que la guerra se va a evitar, va a poder ser posible. Tú eres un hombre de fe. Desviarla, sí, yo soy un hombre optimista en ese aspecto, muy optimista. Pero tú viste el papelazo que hizo el gobierno norteamericano con la exposición del secretario Powell en Naciones Unidas. Sí. Usted sabe lo que ha pasado ahora. A mí me llegó, en primer lugar, una información de esas como media clandestina que circulan en el internet porque van contra la corriente de lo que están haciendo las naciones todopoderosas, ¿no? Entonces me llegó a esto aquí casi chiquitico, míralo aquí. Vamos a ver si usted se refiere a lo que yo funcionarios británicos admiten que el expediente de inteligencia fue un plagio. Resulta que el expediente de inteligencia que cita el secretario Powell como basamenta de su exposición ante la ONU, de que Saddam Hussein todavía tenía armamento que no había dispuesto de él y que no había mostrado tampoco ningún deseo de disponer de él, y que por tanto estaba en plena violación de la última disposición y que por tanto había que ir a la guerra. Pero resulta ser que ni convenció con ese argumento, pero ahora resulta que todo eso era falso. El informe de inteligencia, llamado informe de inteligencia. Sí, que ahora resulta que era tonto o idiota. Ya está en las primeras planas de los periódicos, ¿verdad? Bueno. Porque entonces después me llegó la información ya por vía de la prensa electrónica. Comienza a dársele difusión a eso. A mí me llegó el viernes en la tarde una información de que en Inglaterra se había destapado. Eso coincide con lo que un fiasco del primer ministro Tony Blair, que había anunciado con bombos y platillos que él había sido una de las fuentes de la que se había servido el informe del secretario Powell, proveyéndole las informaciones de inteligencia que el MI5 poseía en Inglaterra y que él se había agenciado. Resulta que eso era lo que era el informe de inteligencia, lo que te va a decir ahora. Plagiaron una serie de trabajos de tesis de estudiantes
y algunas informaciones que salieron en revistas. Quiere decir que aquello era una cosa totalmente fabricado. Eso era una cosa fabricada por los británicos. Hemos dicho que los británicos aparecen ahí detrás, ¿verdad? Como solidarios de la iniciativa de los Estados Unidos, pero lo que se traduce a través de las cosas que uno saca del internet, que buscando la verdad que nos haga libres, resulta que quienes están atizando el fueguito son los británicos y están jalando a los norteamericanos a la guerra. ¿Por qué? Bueno, porque las barbas que están en remojo desde el punto de vista petrolero ahí en el Medio Oriente son las británicas. Por eso se fue a la guerra, de tormenta del desierto, porque los intereses que estaban amenazados eran los británicos, no los norteamericanos. Pero queriendo salir de su enemigo, entonces han inventado otra vez el lío con Saddam Hussein, pero el fondo es totalmente petrolero, y han arrastrado entonces al grupo petrolero que está sentado en la Casa Blanca a hacerse solidario de Gran Bretaña. Otra vez, porque eso mismo pasó con Bush padre. Pero ahora resulta que todo eso se le ha desmoronado de una manera vergonzante. Sí, empieza a desmoronar. Y aquí está nada menos que el New York Times, ¿no? Que dice: Gran Bretaña admite que gran parte de su reporte sobre Irak salió de revista. Ajá. ¿Y quién escribió lo que salió en la revista? Para usted saber, cualquiera puede escribir y salir en una revista. O cualquiera puede hablar, o cualquiera puede poner cualquier cosa en una revista. Y eso le da fe pública como para desatar una guerra en el mundo. La verdad es que uno está viendo cosas. Por lo menos, con respecto a Estados Unidos, uno nunca pensó que iba a haber unas elecciones en los Estados Unidos, lo que pasó en las elecciones de las cuales salió como presidente el señor Bush. Nosotros hemos visto eso en todos los países latinoamericanos, unos más, otros menos. Eso era un cuadro netamente latinoamericano. Pero acaba de pasar en los Estados Unidos. De Banana Republic. Y ahora, de la Gran Bretaña, nada menos, encontramos que el primer ministro es capaz de fabricar un testimonio para llevar a la guerra al mundo, haciendo que ese testimonio sea parte fundamental de la exposición del secretario de Estado de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Pero eso no es nada. Ahora se quiere desacreditar. Ahora hay un lío con la OTAN. Sí. La OTAN se ha negado a llevar adelante planes para comprometerse desde ahora a proteger a Turquía en el caso de que Estados Unidos siga adelante con su agresión a Irak unilateral, porque ahora le llaman, ¿cómo es? Los solidarios o algo así. Sí, el grupo de los solidarios. Sí. A los que se Nosotros más los que vienen. con nosotros. Pero ese pasándole por encima. Y entonces dice Rumsfeld, y yo caramba quisiera, si tuviera en mi mano hacerlo, con cierta presteza, le mandara a buscar el libro de Robert McNamara y se lo obsequiara. Para que aprendiera la lección. Para que se lo lea. Para ver si se le bajan un poquito los humos con que ese señor se atreve a decirle a la OTAN y a las Naciones Unidas que están al borde del ridículo. Oigan los términos que ha usado el señor Roosevelt. Que son dos instituciones que están a punto de caer en un enorme ridículo. El único que tiene legitimidad es él. Pero Dios mío, y es posible que nadie pueda tener ese grado de prepotencia como para decirle una cosa como esa. ¿Y a dónde ha ido a parar la diplomacia? No. El tipo no guarda ninguna de las por decirlo así, delicadezas que el cargo le requiere, ¿no? No, me parece que él lanza sus expresiones así, él cree que está en guerra ya. Ah, no. ¿Verdad? Y se siente ser un héroe. Él es el primero que va a desfilar por la calle de Washington cuando regresen las tropas victoriosas. Ese es la euforia que yo le noto a él. Mire el titular del New York Times. Roosevelt
Rumsfeld, ¿no? Pues le llama la atención a las Naciones Unidas y a NATO en cuanto a su posición frente a Bagdad. O sea, ese señor está por encima de todo. Y no, a él no le importa que le esté creando problemas entonces al secretario de Estado, que se tiene que mover entonces en un mundo de diplomáticos. Pero no, eso no importa. Y le dicen 4 cosas también a Francia y a Alemania. Y ahora se agregó Bélgica y Rusia. No, aquí hay un artículo de fondo, de esos que yo saco de vez en cuando también, donde el articulista del New York Times le dice al gobierno de Estados Unidos: escuchen a Alemania, miren ese título, escuchen a Alemania. Entonces él comienza diciendo, bueno, que Francia tenga actitudes tal o más cuales, no es nuevo. Francia siempre ha tenido una actitud muy independiente frente a nosotros y hasta hostil y tal. Pero Alemania siempre fue nuestro aliado, ¿eh? Y te le está diciendo aquí. Y ahora tiene una posición totalmente contraria. Escuchen lo que está diciendo Alemania, dice el articulista del Washington Post, nada menos. Bueno, no hay oídos. Dice el refrán que no hay peor solo del que no quiere oír, peor ciego del que no quiere ver. Pero Dios nos ha dado oídos para oír y ojos para ver. Y entendimiento. Dice la Biblia. Nos despedimos hasta mañana, si Dios permite. Les hablamos Leopoldo Espaillat y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por